vamos a ver el siguiente video, es con el doctor Juan Manuel Fernández. Él es el nuevo director de la maestría en tecnología educativa y tiene una duración de 27 minutos. Entonces vamos a apagar la luz y le vamos a dar play. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cápsula sobre el capítulo que tiene que ver con el problema de investigación en la realización. Vamos a revisar los principales aspectos que componen esta parte de la investigación científica y la manera en la que se reportan en el documento que se presenta como tesis para la obtención del grado. Entonces vamos comenzando, si por favor me ponen la primera slide. Bien, el problema de investigación, ¿cómo vamos a definirlo? Aquí tenemos 4 alternativas de definición, que es la primera, una cuestión o problema que se trata de aclarar. Por supuesto estamos teniendo en mente problemas de tipo académico, que pueden venir de un campo de conocimiento, por supuesto, a través de la forma en la que se ha venido dando una conversación académica con respecto a cómo se entiende un cierto fenómeno científico o la manera en la que se interpelan diferentes investigadores sobre una cuestión determinada. En ese sentido, pues la segunda acepción, que es la proposición o dificultad de solución dudosa, tiene que ver con la divergencia de opiniones entre diferentes miembros de una comunidad científica sobre lo que se considera una solución efectiva y aplicable a todos los casos de un problema dado. La tercera acepción, el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, es una definición procedimental de un problema. Y por último, sería el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. En este sentido, por supuesto, lo que estamos buscando son soluciones informadas en datos empíricos, en el conocimiento del campo, de la literatura y de la recolección, para el caso educativo, para la recolección de datos situados en escenarios educativos de interés para nuestra comunidad. La que sigue, por favor. Bien, ¿qué nos lleva a plantear problemas de investigación en el área educativa? Bueno, pues primero que nada es la reflexión sobre la experiencia cotidiana y las observaciones del mundo actual. Por supuesto, en los escenarios educativos en los que participamos, pues es difícil también marcar barreras entre la vida cotidiana y la vida institucional, por lo cual es válido abordar este tipo de relaciones en la definición de los problemas. También pueden estar constituidos por deducciones de la teoría y ciertas inconsistencias encontradas en la práctica. Lo decía en la diapositiva anterior, cuando en una conversación académica en el seno de una comunidad científica hay desacuerdos sobre la aplicabilidad de ciertos métodos a todas las circunstancias en las que se presenta un problema. En ese sentido se plantea como un problema dado esta divergencia de opiniones. También el problema puede venir de la revisión de la literatura sobre alguna disciplina o área de interés que se conoce muy a fondo. Y esto es importante porque tiene que también resaltarse el hecho de que todos los problemas, para decirlo de otra manera, no todos los problemas tienen un correlato empírico únicamente, así como decir la deserción escolar o alguna otra variable sociodemográfica de nuestro sistema educativo, el desempeño académico, etc. También los problemas pueden venir de su definición teórica, de tal manera que se tratan nociones, por ejemplo, sobre la naturaleza de la inteligencia, de la percepción, de la relación entre lenguaje y pensamiento, por ejemplo, y estos problemas pueden venir de la configuración conceptual en la que se está dando el desarrollo de una conversación científica en el hecho de una comunidad. Para darles un ejemplo, la discusión que se dio con respecto al desarrollo del lenguaje entre el conductismo y el nativismo de Chomsky fue conceptual puramente. Skinner, como proponente del conductismo, hablaba de que todo el lenguaje podría ser adquirido a través del reforzamiento operante, del condicionamiento operante, y Chomsky reviraba diciendo que
esto era imposible, producir todas las oraciones gramaticalmente correctas de un lenguaje para ser reforzadas a continuación era una situación pues prácticamente inconcebible por la baja probabilidad de ocurrencia de este tipo de enunciados. Entonces Chomsky en esta argumentación de tipo conceptual plantea que lo que está en juego es la existencia de un mecanismo de adquisición que él llamó el Language Acquisition Device, que es de corte natural, forman parte de nuestra especie y bueno, en un sentido teórico este debate que se dio entre Chomsky y Skinner dio como ganador en su momento a Chomsky y entonces es un problema que no viene necesariamente del campo de la recolección de datos empíricos, porque debo decir, por ejemplo, que Chomsky demostró su teoría en base a la proposición de una gramática generativa que demostraba cómo se construían las oraciones de forma espontánea en otros casos que no eran de ocurrencia natural. Entonces es muy importante ver esta situación de que los problemas también pueden provenir de una definición teórica. También, sin embargo, se puede dar la configuración de un problema a través de la opinión de expertos sobre algún tema en especial y de la exploración de teorías y métodos procedentes de otros campos que impactan en el área educativa. Aquí lo que hay que decir es que la investigación educativa está poblada por los intereses de otras disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística. La educación es un campo de conocimiento aplicado, de tal forma que otras disciplinas pueden opinar sobre la manera en la que se dan los fenómenos educativos. Incluso la economía educativa también tiene sus propios métodos y formas de abordar los problemas. Entonces es importante tomar esta consideración en cuenta. La que sigue, por favor. Entonces, ya que podemos plantear un problema, pues esto nos permite analizar el estado de avance en la investigación de ese problema, reuniendo información, teoría e investigaciones previas, es decir, hay que conocer el campo bien de antemano, también delimitar el ámbito espacio-temporal donde se estudiará, el alcance, los objetivos, los sujetos y edades de los mismos, lo cual pues tiene que ver con la pertinencia, la relevancia y la factibilidad de realización de una investigación científica, lo cual voy a tratar en unas diapositivas más adelante. Finalmente, el tener un problema de investigación bien definido nos permite así enunciar la situación problemática en una forma clara y esto, pues la recomendación es hacerlo mediante una pregunta de investigación formulada de forma clara y concreta. La que sigue. Entonces, en este diagrama tenemos un resumen de la manera en la que se puede ver el problema de investigación, que tiene que ver con las condiciones en las que se presenta, hay que revisar lo que se ha investigado, consultar expertos y esto nos va a dejar en una posición más informada para definir en forma más precisa dicho problema de investigación. La que sigue. Bien, ahora para entrar en materia con respecto al capítulo de la tesis que tiene que ver con el planteamiento del problema, se organiza en las siguientes secciones. Hay antecedentes, la definición del problema en su sentido formal, se hace una presentación de la pregunta de investigación e hipótesis de trabajo, si esto aplica, sería en el caso cuantitativo. En el caso cualitativo estaríamos más bien hablando de supuestos de investigación o de posicionamientos con respecto a la investigación que estamos realizando. También tendrá objetivos generales y específicos, justificación, soluciones esperadas y una delimitación de la investigación. A continuación voy a detallar cada una de estas secciones y la manera en la que se tienen que ir redactando. La que sigue. Bien, en antecedentes hay que presentar en forma general la situación en donde está inmerso el problema, tanto en el aspecto científico como desde la perspectiva del investigador. En general, pues hay que conocer el campo de conocimiento en el cual nos vamos a insertar y esto nos va a ayudar a esclarecer de dónde surge, por qué representa una problemática y en su caso si ya hay algunas investigaciones previas que han abordado este tema o algunos otros muy relacionados. Bien, el tema aquí es evitar ser ingenuo o naif con respecto a una pregunta de investigación. A veces pensamos que hay aspectos de la vida científica o de la vida de los escenarios educativos que parecen como muy interesantes de abordarse y lo importante es no pretender imaginar que nosotros somos los primeros en identificar estos problemas, porque seguramente antes que nosotros ya hay alguien
que lo ha vislumbrado de manera similar o que ha llevado a cabo investigaciones que nos permite tener información de manera más precisa, que a su vez nos permite acotar el problema de una forma más clara y saber cuál es el hueco de la literatura, de la investigación educativa, en este caso, que falta ser resuelto, qué información falta en el campo, por dónde va la conversación, es lo que tenemos que tener bien ubicado en los antecedentes. La que sigue, por favor. La definición del problema, bien, tenemos esta definición que se trata de una introducción previa a las preguntas de investigación que se refieren al tema de estudio, que prepara el terreno para la formulación posterior. Un problema de investigación es siempre un enunciado interrogativo que establece una relación entre dos variables o constructos, y aquí tenemos un ejemplo. El desempeño académico de los estudiantes de tercer semestre de preparatoria en la materia de cálculo se verá incrementado por el uso de simuladores en clase. Aquí las variables que tenemos son desempeño académico y uso de simuladores en clase. Debo decir que si bien es deseable tener esta relación entre constructos, en la tradición cualitativa también es posible presentar problemas de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál es el sentir de los participantes de una secundaria pública en una zona marginada de una ciudad del norte de México con relación a las actividades tecnológicas que se les presentan en sus clases de ciencia? Entonces, aquí no hay en sí una relación entre constructos, pero más bien se busca averiguar de manera densa, profunda, a fondo, este sentir de los participantes con respecto a sus propias actividades, que correspondería más a un problema de corte cualitativo, en particular de corte etnográfico, y que también es válido plantearlo así, sobre todo desde la tradición cualitativa. Bien, la que sigue. Las preguntas de investigación, bueno, son guías para la realización de la investigación, las cuales se buscan responder con los resultados de la misma. Comúnmente surgen objetivos y nuevas preguntas una vez que estas han sido reevaluadas a la luz de la revisión de la literatura, y entonces conviene tener una o dos preguntas específicas para que la investigación resulte más sencilla de conducir. Insisto aquí sobre la pertinencia y la relevancia de las preguntas. Tienen que ver con el conocimiento previo del campo. Por eso algunos, como en mi caso, recomendamos que el marco teórico sea realizado como primer momento de una investigación y presentado como un primer capítulo en la tesis, porque al tener una revisión de la literatura nos aseguramos que el conocimiento del campo en el que nos queremos posicionar pues es lo suficientemente bueno y abarcativo para que nuestras preguntas sean bien situadas, bien definidas y bien pertinentes a la conversación de la comunidad académica a la cual queremos pertenecer, y que aporten información pues al límite de esa conversación, en qué van las cosas, qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que nuestra investigación va a aportar para resolver esas dudas. La que sigue. Los objetivos de la investigación, tenemos objetivos generales y específicos. Los generales deben de responder al problema de investigación y a lo que se pretende lograr con la misma, y los específicos responden preguntas subordinadas que están relacionadas con los elementos básicos de la tesis, como pueden ser su fundamentación teórica, su metodología, propuestas, entre otras. Y estos profundizan en una explicación teórica o desarrollan una nueva explicación sobre situaciones empíricas. Digamos que con el ejemplo que yo les daba de la pregunta sobre el sentido de los participantes de una escuela secundaria con relación a sus actividades en el área de física o de ciencias, pues preguntas específicas podrían ser: ¿de qué manera el pizarrón electrónico incide en la asignación de turnos de interacción para la discusión en clase? Otra pregunta específica podría ser: ¿de qué manera el pizarrón electrónico promueve el uso de gestos para definir conceptos científicos? Entre otras preguntas específicas que se me ocurre compartir con ustedes. La idea es entonces tener como elementos más precisos de su campo de investigación pues señalados o destacados en esas preguntas subordinadas. Por ejemplo, yo destacaba el aspecto de los turnos de habla o de la gestualidad, que yo sé que forman parte de la literatura y de los aspectos que se están discutiendo en el campo de la construcción de conocimiento desde una mirada sociocultural o cualitativa, constructivista en general.
Con esa posibilidad de haber conocido el campo, yo puedo definir esas preguntas subordinadas de forma más aterrizada y válidas. La que sigue, por favor. La justificación de la investigación es el siguiente apartado que ustedes tienen que redactar y consiste en explicar por qué es importante investigar lo que se pretende y de qué manera esta investigación contribuye al mejoramiento de la situación estudiada. La solución al problema debe contribuir a enriquecer los conocimientos empíricos sobre el tema de investigación. Para seguir con el ejemplo que he venido manejando en esta presentación sobre la enseñanza de la física o de la ciencia desde una tradición cualitativa, en este caso, podríamos decir que una justificación iría en el tono de mencionar que la ciencia es una de las materias más importantes del currículum de la educación básica y que se ha demostrado que los países que tienen un mejor aprovechamiento académico de los estudiantes en ciencia tienen un mejor desempeño económico a nivel macro, a corto y a mediano plazo. Entonces, esa sería una justificación de tipo económico suficientemente relevante, porque ¿quién no querría que las condiciones económicas de un país mejoren, verdad? Es una justificación que de entrada tiene un peso específico muy importante. Y bueno, pero también la justificación tendría que ver, por ejemplo, con que la inserción de nuevas tecnologías, como el pizarrón electrónico, pues está creando nuevas condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje de los alumnos, que es necesario conocer más a fondo para sacarle más provecho a este tipo de tecnologías. Sería una justificación de tipo conceptual, con relación empírica también en base a lo que está ocurriendo, a las transformaciones que se dan en los mobiliarios y en el equipamiento de los diferentes aulas y laboratorios de clase en diferentes países. La que sigue, por favor. Bien, también tenemos que fundamentar el valor de la investigación en cuanto a su pertinencia, es decir, por qué es conveniente llevar a cabo la investigación, su relevancia social, su implicación práctica, su valor teórico y su utilidad metodológica. Digamos, entre los aspectos que vale la pena destacar aquí, la relevancia social, por ejemplo, tendría que ver con crear condiciones de acceso, de igualdad hacia el uso de diferentes instrumentos tecnológicos en una situación educativa, para promover que el desempeño académico sea alto para todos los participantes de una generación o de un nivel educativo en base a ciertas articulaciones conceptuales. Su utilidad metodológica tendría que ver con explorar nuevas formas de hacer ciencia y destacar su vigencia y su valor para atender nuevos fenómenos o nuevos problemas que otros métodos no han logrado atender o que otros métodos no han logrado generar respuestas satisfactorias para estas nuevas condiciones de conocimiento. Y finalmente la justificación debe responder a las preguntas: ¿por qué es importante investigar este tema y a quién le sirven los resultados que se obtendrán? Por supuesto, en el campo educativo estamos pensando en funcionarios de los diferentes ministerios y secretarías de educación, pero también agentes locales como directores de una escuela, padres de familia y los alumnos mismos que estén interesados en verse reflejados en la manera en la que otros los ven actuar sobre sus propias condiciones educativas. La que sigue, por favor. Las soluciones esperadas es el siguiente aspecto que deben de abordar en este capítulo, y tiene que ver con indicar cuáles serán las aportaciones de la investigación al campo de estudio, a la institución o a la sociedad en la cual se presentarán los resultados, y también declarar con todo detalle la factibilidad de estudio, es decir, si este es posible de realizarse y si los recursos que se invertirán darán buenos resultados. Esto es crucial, ¿verdad? La factibilidad de un estudio de investigación, en particular la factibilidad de un estudio para los tiempos en los que se puede desarrollar una tesis, es importante tenerla muy clara, ¿no? Porque uno puede imaginar preguntas de investigación que difícilmente se tengan los recursos espaciotemporales y financieros. Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos ayudar a los alumnos a construir una sonda que explore la atmósfera de Júpiter? Pues quizás sea una pregunta interesante, dado que hay
experiencias científicas de este calibre ya reportadas, pero ¿cuáles serían la posibilidad de que en un nivel de educación básica o incluso de bachillerato se pudieran construir a nivel de robótica y de la posibilidad, por ejemplo, de lanzar dicha sonda hacia la atmósfera de Júpiter? La probabilidad sería baja, quizá habría que pensar en situaciones más específicas, por ejemplo, componentes de dicha sonda que pudieran después ser utilizados por otro equipo de investigación formal en una universidad o centro de investigación, y quizá no cortar la imaginación de la gente o de los alumnos, de los profesores, pero ayudar a aterrizar este tipo de intereses científicos, conociendo de manera más específica el campo y quizá también buscando ponerlos en contacto con centros de investigación formales que pudieran ayudarlos a construir este tipo de cosas y de intereses científicos. Por decir un ejemplo de lo que está en juego en la factibilidad. Por supuesto, otra variable de la factibilidad sería el tiempo vigente para llevar a cabo un estudio, sobre todo en el contexto de los 3 semestres que tienen para desarrollar una investigación en los programas en línea del TEC de Monterrey. La que sigue, por favor. Las limitaciones son esenciales, hay que especificar en qué espacio físico, el tiempo de estudio, los temas relacionados, el abordaje metodológico del estudio, así como los alcances de la investigación. Las limitaciones se establecen pues, a través de los obstáculos que son de corte científico, temporal y espacial que podrían interferir en el desarrollo de la investigación y las restricciones que limitan el estudio. Con relación a los alcances, por ejemplo, uno puede fácilmente pensar en que los resultados son extrapolables a cierto tipo de población en un ámbito geográfico o de edad o de generación de una cohorte de estudio en términos de edad cronológica de los participantes, por mencionar un aspecto que es relativamente obvio, ¿verdad? Y el muestreo tendría que ver aquí con la forma en la que se pueden extrapolar los resultados a una situación o a otra población dada, ¿no? Y pues también decir que uno no tiene que producir en una tesis de maestría un estudio científico de alcance universal. Uno debe de sentirse cómodo con el alcance de los resultados que tengan que ver con pues, informar a los participantes locales, a los usuarios de investigación de una Secretaría de Educación a nivel local o estatal. Debemos de sentir que esos estudios también son valiosos y que son perfectamente vigentes y posibles de realizarse y que aportan al campo educativo, a la conversación local de la investigación científica. La que sigue. Para hacer de forma más precisa estas limitaciones, las científicas tienen que ver con la capacidad del abordaje metodológico utilizado, por ejemplo, si se trata de un estudio descriptivo en vez de uno experimental, de corte naturalista, en lugar de situaciones de variables definidas operacionalmente a través de estándares cuantitativos. A nivel espacial, esto tiene que ver con el espacio limitado en que se realiza la investigación, quizá en un solo curso, en una escuela, lo cual por supuesto limita la transferibilidad de hallazgos hacia otros cursos o escuelas cercanos. A nivel temporal, tiene que ver con el tiempo que se lleve el tratamiento del grupo experimental, por ejemplo, la recogida de datos, que siempre es limitado. E insisto, piensen en que esta no va a ser quizá ni la primera, pero seguramente tampoco va a ser la última investigación que van a llevar a cabo en su vida, entonces traten de no ser tan ambiciosos y dejen algo para después, para otras etapas en su carrera académica, que estoy seguro que va a ser muy exitosa y van a tener más oportunidades de ampliar el nicho, el enfoque de investigación que ahorita inician trabajando en su tesis de maestría. La que sigue, por favor. ¿Qué características debe guardar entonces el carácter del estudio? En caso de ser un estudio cuantitativo, se debe de precisar cuál es el problema que se investigó, las variables que intervienen en el estudio, así como las hipótesis que se quisieron comprobar. En el caso de un estudio cualitativo, se describe el marco contextual en donde se realiza la investigación, la generalidad del tema, el objetivo y lo que motivó al investigador a llevar a cabo este estudio. Que es perfectamente válido tener historias personales atrás de las decisiones que uno toma y se pueden mencionar como parte del posicionamiento que uno toma
en el caso de un estudio cualitativo, mientras que en el caso cuantitativo se busca más distancia para mantener como una especie de higiene entre la mirada del investigador y los fenómenos que se presentan en un escenario dado, ¿no? Aquí mucho tiene que ver pues con la preferencia y el tipo de afiliación que uno asuma como investigador. Los dos tienen la misma vigencia y la misma validez, al final de cuentas todo se puede aterrizar en un sentido de preferencia personal, y eso sí, una vez que uno ha elegido el enfoque, pues hay que ser muy serios y muy rigurosos en la forma en la que se llevan a cabo los estudios. Cualitativo no necesariamente significa falta de rigor. El rigor en lo cualitativo se alcanza a través de la sistematicidad de los relatos, a través de la profundidad de las narrativas que uno recolecta, a través de la sistematicidad y organización en la que se dan los nodos y las categorías, como se van codificando los datos de unos datos recolectados en campo. Entonces el rigor existe en ambas tradiciones y debe, eso sí, respetarse a pie juntillas para que tengamos hallazgos pues que sean válidos y vigentes para todas nuestras audiencias. La que sigue, por favor. Algunos de los errores cometidos es que la elección del problema de investigación pues ya está resuelto, no hay novedad, corresponde a aspectos que se han abordado en el pasado y que ya están más que discutidos. Por eso es súper importante haber hecho una buena revisión de la literatura. El asunto de que no se puede medir en la práctica, que no hay instrumentos psicométricos validados o realmente bien estructurados para estudiar algo en un sentido cuantitativo, o que los fenómenos son de corte metafísico y difícilmente alcanzables desde una participación fenomenológica, o incluso que en la práctica uno no puede tener acceso a ciertos escenarios donde se dan ciertos fenómenos de interés por la falta de permisos legales o por la falta de contactos, y eso también forma parte de pues, las dificultades para medir en un sentido cualitativo lo que es de nuestro interés. Y también otro error es que el estudiante no posee los recursos para investigarlo en los sentidos temporales, financieros y logísticos que ya discutí anteriormente. Otros de los errores es que el planteamiento de la situación problemática puede ser muy amplio, que no está bien delimitado, o que es demasiado específico, lo cual lo hace intrascendente, ¿no? De tal forma que el foco, el énfasis de la pregunta de investigación tiene que estar definido en una unidad de análisis que sea posible de ser compartido y que sea relevante para una audiencia. E insisto, si tenemos claro para quién estamos investigando, quiénes van a ser los usuarios de nuestra investigación, la unidad de análisis va a ser mucho más relevante a que si tenemos una especie de diálogo interno que no socializamos con otros. Entonces, evitemos este tipo de errores. Les recomiendo mucho conversar con sus asesores, pero también con colegas sobre sus ideas, sobre la manera en la que quieren llevar a cabo sus estudios, y de estas conversaciones les van a venir nuevas ideas y nuevas reflexiones que seguramente les van a ayudar a aterrizar de mejor manera el planteamiento de su problema de investigación. La que sigue, por favor. Pues este es mi correo de contacto. Espero que les haya sido de utilidad esta plática, esta cápsula. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de su investigación, en el desarrollo de su tesis, y pues el mejor de los éxitos en su carrera académica. Que estén muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego. Thank you. ¿Preguntas? ¿Está muy claro? ¿Planteamiento del problema? ¿Sabe cuál es el mecanismo que yo uso para bajarme la ansiedad? Es, si otros pudieron hacerlo, yo también puedo. Entonces, eso hay muchos alumnos que ya terminaron, hay muchos alumnos que ya presentaron su examen, ya obtuvieron su grado, entonces sí se puede. Aquí la cuestión es yendo pianito, ¿verdad? Paso a paso, construyendo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho decir, y que lo dijo, no lo dije yo, lo dice un profesor, pues el doctor Héctor Méndez. ¿Quién tiene el doctor Héctor Méndez?
El doctor Héctor Méndez dice que no pase un día sin que yo escriba un párrafo. Eso es bien importante. O sea, todos los días tenemos que escribir algo de nuestra tesis. Para cuando nos demos cuenta, ya vamos a tener 40 páginas escritas. Entonces, porque uno piensa, no, este fin de semana me voy a sentar en el computador y voy a avanzar todo lo que pueda. Pero ese fin de semana llegó la suegra, ese fin de semana se le enfermó el hijo, se le enfermó el esposo, se le enfermó la esposa, tiene que ir al súper, hacer la despensa, qué sé yo. Y entonces son distracciones, 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 y el plan que usted tenía de escribir 20 cuartillas de ese fin de semana se fue por la borda. Entonces, que no pase un día sin escribir por lo menos un párrafo. Yo soy más ambicioso, yo escribo una página diaria. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con el último video que tenemos preparado, que tiene que ver con todo esto ya encarrilados hacia la culminación de la tesis. Y la doctora Yolanda Heredia nos va a hablar de la aproximación metodológica. Ya hablamos del marco teórico, ya hablamos del planteamiento del problema, y ahora nos van a hablar de la aproximación metodológica. ¿Corre video? Estimados estudiantes colombianos, me da muchísimo gusto compartir con ustedes este evento que hemos preparado para todos aquellos que están a punto de iniciar con su proceso de elaboración de su tesis, que bueno, finalmente es pues hacer o llevar a cabo una investigación. También para aquellos alumnos que tuvieron la oportunidad de estar aquí por segunda vez, pues bueno, también qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Yolanda Heredia Escorza, y en este breve fragmento de tiempo que compartiremos me corresponde trabajar con ustedes el tema de introducción a la investigación científica. Así pues, iniciamos. ¿Qué es la investigación científica? Esa sería como la primera pregunta que tendríamos que hacer. Y bueno, se puede decir que en términos generales, una investigación es el proceso de buscar respuestas a un problema dado. En ese sentido, todos los que buscamos información para responder un problema de tipo práctico, de tipo teórico, de la vida cotidiana o profesional, pues nos llamamos investigadores. Les doy un ejemplo, un problema de la vida práctica. Bueno, puede ser que yo necesito comprar algún enser doméstico, algún mueble para la casa, y esto es un problema que tengo que resolver. Para ello, pues voy y busco información en las fuentes adecuadas, aquellas que constantemente nos informan sobre ofertas. Hago esta colección de información, tengo ya para comparar 3 o 4 alternativas. En base a eso y tomando en cuenta el precio, la factibilidad, el crédito, etcétera, una serie de criterios, bueno, tomo una decisión. Eso sería un problema de tipo práctico, y ahí hicimos todo un proceso para llegar a colectar la información y tener respuestas. Un problema de tipo profesional, bueno, yo como maestro de matemáticas de secundaria, por ejemplo, me enfrento con que muy frecuentemente a mis estudiantes de segundo de secundaria, pues les cuesta mucho trabajo comprender el proceso de solución de las ecuaciones cuadráticas. Estoy inventando, créanme que hace mucho que pasé por la secundaria. Pero eso para mí como profesional de la educación es un problema. Y lo que yo quiero es encontrar respuestas, colectar información que me permita entender mejor qué pasa con estos alumnos que tienen tanta dificultad ante este contenido. Y ahí tenemos entonces un problema de tipo profesional que requiere de mi atención, de mi estudio para poderlo resolver. La investigación científica pues es exactamente lo mismo. En esencia es la búsqueda de una información, plantearme una pregunta, tener un problema, plantearme una pregunta, buscar y colectar información que me permita darle una respuesta a mi pregunta de investigación. La diferencia entre una y otro tipo de investigación es que la investigación científica es sistemática, es decir, está
mejor organizada, requiere de una colecta de información empírica, es decir, ahí en donde ocurre la realidad, y además es crítica. Esto es sistemática. El siguiente slide significa que hay una disciplina, que hay una forma para hacer la investigación y que no dejamos las cosas a la casualidad, sino que tenemos una metodología que seguir. Se dice que es empírica porque hay necesidad de ir y recolectar y analizar los datos directamente en donde está nuestro fenómeno. Es decir, si mi fenómeno son el pensamiento, el razonamiento que mis estudiantes de secundaria dan, ahí es donde tengo que ir a buscar la información. Necesito verlos, necesito observarlos, grabarlos, preguntarles por qué, dónde se atoran, por qué resuelven esto así, qué les hace falta. Yo tengo entonces que ir en la investigación científica directamente al campo donde se da nuestro fenómeno a recolectar datos. Crítica quiere decir que siempre voy a ser un observador y que siempre voy a estar evaluando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si habría alguna otra explicación. O sea, siempre estamos con esta mente que cuestiona a cada paso que vamos dando a lo largo de este proceso si lo estamos haciendo bien o mal. Puede ser más o menos controlada, puede ser más o menos flexible, abierta, estructurada, pero lo que nunca puede ser es que sea caótica, que la hagamos sin un método, que la hagamos nada más así picoteando. No. Hay posibilidades para investigar, pero siempre debemos de ser cuidadosos y sistemáticos. Por lo tanto, el siguiente slide, la investigación científica lo entendemos como un proceso, es decir, va a haber etapas, va a haber fases, pueden ser continuas o pueden ser simultáneas. Siempre iremos de un paso a otro, pero siempre, repito, debemos de seguir una estructura, seguir un proceso mental que pues dinámico va cambiando en la medida en que nos vamos conociendo más, pues nuestra mente acerca de ese fenómeno se va ampliando, por lo tanto es cambiante y evolutiva. Nosotros tenemos que madurar las ideas que estamos, comparar los resultados de estos dos grupos y ahí estaríamos aplicando un paradigma positivista, el paradigma constructivista que habla más de interpretar el fenómeno educativo en el contexto y situado en un ambiente muy particular, y el paradigma crítico que pues intenta cambiar la realidad de lo que ocurre en los hechos educativos. Bien, digamos que estas tres paradigmas tienen dos enfoques. Bueno, actualmente ya no hablamos de dos, hablamos de tres. El siguiente slide, por favor. Y los dos enfoques serían el cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos tienen, digamos que 5 fases que podríamos resumir como llevar a cabo una observación y evaluar un fenómeno que me interesa. Después hago ciertas suposiciones o tengo ciertas ideas de por qué ocurren las cosas como son, pero tengo que colectar información, tengo que pensar de qué manera y qué tipo de información tengo que colectar para que yo pueda probar o disprobar, o sea, demostrar que estos hechos se relacionan de esta manera. Luego reviso estas suposiciones o ideas que yo tenía para llegar a alguna conclusión y nuevamente volver a proponer algunas nuevas observaciones que me permitan, o sea, la ciencia va avanzando de tal manera que la réplica, es decir, si yo hago un experimento o de este método de enseñanza con este grupo en estas características, pero después de mí viene otro investigador con otro grupo relativamente semejante con estas características y cuenta estos resultados y así réplica por réplica. Recuerden que una de las características de la ciencia es que está en constante crítica, o sea, constantemente estamos revisando los supuestos, las teorías, acumulando nueva información que nos permita pues ir mejorando la explicación o las teorías que tenemos sobre los fenómenos. Si me pasan el siguiente slide, aquí a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver tan bien. Bueno, es un mapa conceptual que nos habla de los dos paradigmas, el cuantitativo
El cuantitativo es más bien deductivo, ya que va de unos cuantos casos, quiere inferir una regla o una generalización, parte de preguntas, establece algunas hipótesis que son algunas conjeturas que me permitan pues más o menos saber qué es lo que tengo en mente, que por qué ocurren las cosas como están. Realiza una experimentación, sobre todo más o menos controlada, recoge datos concretos, datos observables, y luego va a interpretar estos datos a través de técnicas de análisis más bien de tipo estadística, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que buscaría el método cuantitativo, que está más relacionado con el paradigma positivista? Pues encontrar ciertos patrones entre las variables, la forma en que se relacionan dos variables. Y en este paradigma hablamos de variables porque son fenómenos que se tienen que medir y que si se miden es porque varían. Un ejemplo, el desempeño académico. El desempeño académico son las notas o los puntajes que los alumnos obtienen en ciertos instrumentos de medición. Ahí tenemos una medición cuantitativa y varía, ¿de acuerdo? En el otro paradigma, el paradigma cualitativo, pues más bien es inductivo, o sea, trata de ir de más o menos supuestos relativamente generales y luego va observando caso por caso, realiza una investigación total. Ellos, a diferencia del cuantitativo, donde yo voy, tomo ciertos datos y me retiro, el cualitativista se sumerge, tiene que entender profundamente el campo que está investigando. ¿Okay? Por lo tanto, implica cierta flexibilidad, es mucho menos estructurado que el paradigma positivista y que la metodología cuantitativa. También parte de ciertas preguntas que se hace el investigador, recoge datos, pero los recoge con más flexibilidad en el campo, utiliza técnicas para el análisis, pues el análisis de contenido, la observación, busca varios actores que le permitan triangular, o sea, comparar lo que dijo un actor con otro. Interpreta sus datos en el contexto. Nunca pueden, el método cualitativo no pretende hacer generalizaciones como el cuantitativo, sino explicar el fenómeno ahí donde se da, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como habíamos dicho, siguiente slide, los métodos cuantitativos proceden de las ciencias exactas como la física, la química, la biología, y al ser adaptado por las ciencias sociales, pues de alguna manera transportamos los fundamentos epistemológicos y filosóficos hacia estos fenómenos y por lo tanto tenemos que medir, observar y cuantificar. El método cualitativo, que fue más desarrollado para las ciencias sociales, hay que recolectar y analizar los datos para poder contestar ciertas preguntas de investigación. Repito, aquí el rumbo es más flexible, el observador o el investigador va incorporando, va cambiando, va estructurándose de acuerdo a cómo el medio ambiente, el que está investigando, se lo pide, ¿de acuerdo? Siguientes slides, vamos a ver, en el enfoque cuantitativo, digamos que la metodología es elegir una idea o situación o problema que se transforma, esa problemática debe ser transformada en una o varias preguntas de investigación. Estas se convierten en hipótesis y se puede traducir en variables. Un problema deberá de especificar dos variables y una relación entre ellas. Les doy un ejemplo. Si el desempeño, o sea, ¿cuál es la relación entre el desempeño académico, por ejemplo, y la motivación de los estudiantes? Y yo tengo que decir que a medida que aumenta el desempeño académico, aumenta la motivación. Como quiera que sea, tendríamos que medir esa variable llamada motivación. Además, tenemos que desarrollar un plan para poderlas probar, medir las variables en un determinado contexto, luego analizar las mediciones que obtuvimos a través de estadística y luego llegar a una serie de conclusiones, pero dando siempre respuesta a esas preguntas. Todo lo que hagamos
a lo largo del proceso la única finalidad es que podamos dar una o varias respuestas a nuestras preguntas. ¿Cuáles son los tipos de estudios cuantitativos? Si me pasas el siguiente, bueno, el descriptivo, cuyo propósito es medir, evaluar diversos aspectos o componentes de un fenómeno y vamos a describirlos, pero en términos numéricos, ¿sí? Cómo se comportan numéricamente hablando ciertas variables que estamos investigando, ¿sí? Y se utilizan, por ejemplo, las frecuencias, los porcentajes, las medidas centrales y de dispersión son el tipo de análisis que se hace en el estudio descriptivo. Otro tipo de estudio, el siguiente, es el correlacional. Esto es cuando yo trato de asociar dos variables, saber si estas dos variables aparecen juntas, es decir, el desempeño está asociado con la motivación, esa sería la pregunta, y para ello hay ciertas estadísticas, ciertas pruebas estadísticas como el coeficiente de correlación de Spearman y de Pearson o la G cuadrada u otras pruebas estadísticas no paramétricas que me permiten determinar el grado de asociación de dos variables. Estudios de tipo explicativo, el siguiente, que ya buscan ir más allá, no solamente decir así se comporta, está o no asociado, sino ya poder encontrar unas ciertas respuestas que me permitan identificar causas y efectos, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, ya trataremos de dar una explicación más amplia sobre el fenómeno y ya se utiliza un tipo de estadística más sofisticada, lo que puede ser un análisis de varianza o establecer modelos de regresión entre las variables que nos ocupan. Finalmente, los estudios experimentales, en donde ya habíamos dicho, vamos a tratar, tenemos un tratamiento, un método que vamos a tratar de ver si funciona, si es eficiente o no para producir. Por ejemplo, si yo aplico tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas, digamos con ese ejemplo, habrá un mayor o menor desempeño académico y entonces a este tipo de estudios hay un grupo control, hay un grupo experimental y lo que voy a hacer es medir o comparar las medias de los dos grupos para tratar de llegar a una conclusión y decir, ¿sabes qué? Sí, el método funciona. Y para eso, por ejemplo, usamos las pruebas como la TED Student y hay otras para tratar de comparar las medias de dos grupos. Uno de tipo experimental, al cual le aplicamos un cierto tratamiento, y el control, el cual pues no aplicamos ningún tratamiento. ¿Cuáles son los pasos que sigue el enfoque cualitativo? Pues el enfoque cualitativo se usa para describir y refinar algunas preguntas de investigación. Con frecuencia sus datos no requieren de una medición numérica, pero sí de una descripción muy detallada. Generalmente el método de los cualitativistas usan muy pocos casos, 2, 3, no más de eso, porque hay que hacer un estudio con mucho más profundidad. Este método es más flexible y puede ir cambiando su estrategia de investigación, pero el investigador siempre está muy consciente de que él está interpretando lo que está viendo y que esto, pues, uno debe de ser cuidadoso con sus interpretaciones y se trata de reconstruir, de entender cómo es el significado de esos actores. Es decir, si yo quiero identificar el clima laboral, por ejemplo, o el clima de una escuela primaria y quiero hacerlo a través de métodos cualitativos, tendré que entrevistar a los alumnos, a los padres, a los profesores, tendré que observar el patio en la hora del recreo, tendré que entrar a clase y observar a los profesores, es decir, tengo que hacer una inmersión total en ese campo para poder entender cómo lo viven los actores de ese enfoque.
Esta, pues como ya habíamos dicho, siguiente slide, es una alternativa de investigación que ha sido más específica para el abordaje de ciertos ambientes sociales y, por ejemplo, lo que yo les podría decir que los más cualitativistas de los científicos sociales, pues son, por ejemplo, los antropólogos. Un antropólogo que está estudiando un grupo particular va y vive, o sea, no es de que llega y observa, él generalmente está en 6 meses en la comunidad, viendo, observando, platicando, registrando, viven en la comunidad, comen lo que la comunidad come, duermen ahí, es decir, es una inmersión total, ¿sí? Por eso es que requiere tiempo, requiere también pues cierta habilidad. Este enfoque de metodología es global, o sea, ve todo el fenómeno, no pretende segmentar, sino interpretar, reinterpretar o entender la forma en que los actores viven su propia realidad. ¿Cuáles son algunas características? Siguiente slide, por favor. Su objetivo es la captación y la reconstrucción del significado de los actores, habíamos dicho. El lenguaje es conceptual y metafórico, mientras que el cuantitativo es muy directo y muy puntual, este es más metafórico. Hay más flexibilidad y se permite la menor estructura y su orientación es más bien holística. ¿Qué tipo de estrategias de investigación cualitativa hay? Si me pasan el siguiente, pues el método del estudio de caso, es decir, es elegir un solo caso, y este método de estudio implica el examen intensivo y en profundidad de los diversos aspectos. Yo puedo decir el caso de la violencia escolar en el caso de la escuela primaria Benito Juárez. Estoy dándoles un ejemplo y entonces, como les decía, me voy a observar la entrada, la salida, el recreo, entrevisto a los profesores, entrevisto al director, a los alumnos, a los padres de familia, estoy presente en una asamblea, es decir, hago una colecta de datos muy profunda para poder explicar el caso de esta escuela en particular. La investigación-acción, que esta sería pues del paradigma sociocrítico, en el cual lo que trato es de entender qué sucede, pero para poder cambiar un fenómeno. Entonces, si los profesores de la escuela Benito Juárez quieren enfrentar el problema de violencia o de bullying que están sufriendo y elaboran un proyecto de investigación-acción, tendrán que, como colectivo, como grupo, tratar de entender, tratar de intervenir, volver a observar, volver a ponerse de acuerdo. Este proceso de investigación suele tomar años, no es un método fácil, es un método que requiere del compromiso de toda la escuela y de habilidades de investigador. Es muy bonita, pero es complicadito. No lo recomendaría yo para investigadores novatos como ustedes. Las historias de vida es otro, siguiente slide, que es, yo trato de entender, estas las usan mucho los antropólogos, como los decía, de qué manera a través del relato de la vida de ciertos personajes, voy reconstruyendo la realidad tal y como ellos la entienden. El estudio etnográfico, que es una descripción o una reconstrucción de escenarios, de grupos culturales, y aquí lo que tengo que es ir y ver qué ocurre, cómo ocurre, ¿sí? Este tipo de investigación también, donde yo estoy en la escuela observando lo que pasa, se llama de tipo etnográfico porque estoy recogiendo los datos ahí donde están ocurriendo. Y más contemporáneamente, siguiente slide, ya no hablamos tanto de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, sino de un enfoque mixto. Un enfoque mixto de fases, por ejemplo, es aquel donde yo puedo, por ejemplo, hacer un instrumento, aplicarlo a un número de participantes grandes, analizar los resultados y luego, por ejemplo, elegir los 3 mejores y los 3 peores
para entonces irme ahora sí y hacer una entrevista de profundidad. Les doy un ejemplo. Estábamos trabajando, una estudiante doctoral que yo tengo o que yo tuve, sobre las competencias multiculturales de los instructores comunitarios del CONAFE aquí en México. Tomamos a todos los chicos, que generalmente son muy jovencitos, son muchachos entre 15, 20 años, todos los que estaban asociados a la zona, una zona en Chiapas, les aplicamos un instrumento, un test para medir competencias multiculturales que encontramos de unos investigadores norteamericanos, analizamos los datos y de ahí encontramos pues, a los 3 que habían obtenido los mejores puntajes y a los 3 que habían obtenido los puntajes más bajos. Identificando estos sujetos, nos fuimos a entrevistarlos con profundidad. Muchas de estas entrevistas duraron 2 horas sentados ahí en el patio de la escuela, preguntando sobre su vida, sobre a ciertos aspectos que sabíamos que están relacionados con las competencias multiculturales. Eso es un enfoque mixto, un enfoque que permite encadenar pues, las 2 formas de investigación. También requiere pues de cierta habilidad y requiere tiempo, también a lo mejor no sería el más indicado para su tesis. Bien, pues ustedes van a entrar, siguiente slide, ya a la elaboración de su tesis, van a elegir un proyecto que tiene, o ya eligieron un proyecto que tiene ya una cierta línea, un cierto problema de investigación, sin embargo ustedes siempre van a tener que adecuarlo a su propia realidad. Iremos a buscar el marco teórico en el sentido de desarrollar conceptualmente, definir, bueno, si yo elegí desempeño académico, que es por ejemplo el proyecto que yo tengo, pues qué es el desempeño, cómo se define, cómo se mide, con qué se sabe que está relacionado y si mi otra variable es, por decir, motivación, sigamos con el ejemplo, qué es la motivación, cómo se define, quién la ha investigado, qué resultados ha obtenido y con todo eso vamos a armar el marco teórico de su propia tesis. Ya tenemos una cierta metodología, en mi caso pues es cuantitativa, yo ya son estudios de tipo descriptivo correlacional los que normalmente hacemos, en ese sentido ustedes ya tendrán una cierta, pues una guía para la metodología. Tendrán ustedes que ir al campo la siguiente, en su escuela, en la institución en la que van a recoger sus datos. Una vez recogido, habrá que analizarlos, llegar a conclusiones y tendrán también ya de manera final que redactar y enviar un artículo a una revista. Pues esto es el caminito que vamos a seguir. No, yo creo que antes de ustedes hay algo así como 5,000 estudiantes de la escuela que han hecho su tesis. No quiero decir que va a ser fácil, que es pan comido, claro que no, hay que esforzarse, uno tiene que amar el tema al que le va a dedicar tiempo, esfuerzo, dinero, al principio, pues para que tengan todo el entusiasmo para hacer y llegar a buen término con la investigación. Es un poco difícil, ustedes son novatos, cuentan con todo el apoyo nuestro, de nuestros asesores de tesis, con la asesoría que damos los profesores, no crean tampoco que es imposible, ¿no? Tiene su grado de dificultad, pero también conlleva un profundo sentimiento de satisfacción cuando uno tiene la tesis ya terminada y la está defendiendo. Espero que todos estos conceptos les sean de utilidad y pues muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues esta fue la presentación de la doctora Heredia con el enfoque metodológico, lo que son estudios cualitativos versus estudios cuantitativos. Hay un error que yo he notado en muchos estudiantes y que a veces los profesores no corrigen, que es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje en la metodología cualitativa es una, y el uso del lenguaje en la metodología cuantitativa es otra. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos tesis cualitativas usando terminología cuantitativa. Y entonces los cualitativos de Hueso Colorado, que ya se murieron,
se retuercen en sus tumbas, ¿no? Porque imagínense, mientras que los estudios cuantitativos hablan de variables, los estudios cualitativos hablan de categorías. Mientras que los estudios cuantitativos hablan de sujetos, que se oye horrible, los cualitativos dicen participantes. Mientras los estudios cuantitativos hablan de universos y muestras, los estudios cualitativos hablan de escenarios de investigación. Entonces, fíjense ustedes cómo cada uno de los paradigmas utiliza sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, yo he visto estudios cualitativos utilizando constructos. La palabra constructo se utiliza en la terminología cuantitativa. Y cuando yo veo un estudio cualitativo usando constructos, dices tú, ¿qué pasó? Aquí pasó algo, ¿no? O estudios cualitativos diciendo sujetos, los sujetos de investigación. Se oye horrible. O sea, no son sujetos, son participantes. Ahora ya los cuantitativos ya dicen, no, nosotros ya no decimos sujetos tampoco, son participantes. Somos más humanos, ¿no? Porque esta dualidad de que el positivismo está derivado de las ciencias duras, de las ciencias naturales, que son fenómenos que suceden determinísticos, como dijo la doctora Heredia, y en las ciencias sociales es más abierto. O sea, nosotros no sabemos porque los seres humanos somos tan cambiantes, somos tan impredecibles, somos tan... Lo que puede suceder en una comunidad colombiana muy diferente ocurre en una comunidad peruana, muy diferente ocurre en una comunidad mexicana. Entonces, para los positivistas, todo quieren generalizar, ¿no? Todo quieren predecir y todo quieren explicar. Mientras que los cualitativos, el enfoque es entender, comprender lo que está pasando, ¿no? Y utilizamos muchas veces ese involucramiento por parte del investigador, cosa que en los cuantitativos eso no es posible, porque entonces usted ya no es objetivo. Lo cualitativo, sí somos subjetivos, ¿y qué? Bien, sí somos subjetivos. Los cuantitativos dicen, pues entonces que eso no es ciencia. Pues no es ciencia en tu rancho, en el mío sí, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con mafias. En las revistas de investigación ustedes se van a dar cuenta de que si mandan un artículo cualitativo a una revista que es cuantitativa, pues te lo van a rechazar. Te van a decir, qué bonito está tu trabajo, pero pues que no es lo que se busca en esa revista. Entonces uno tiene que buscar revistas cualitativas, o viceversa. Yo tengo un estudio cuantitativo y lo voy a aplicar a una revista que es cualitativa, pues me va a decir que no. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado, por ejemplo, cuando uno entrega su tesis y le toca, la tesis la hicieron ustedes con un estudio cualitativo y le toca a un lector que es cuantitativo, te va a decir, ¿y dónde están las variables? Y tú le vas a decir, oye, pues es que mi estudio es cualitativo, no tiene variables. Y entonces el lector te va a decir, no, pues entonces eso no es una tesis. Y entonces ahí tu asesor es el que te tiene que defender. Entonces el asesor va y le dice al lector, oye, pues ¿qué te pasa? Es un estudio cualitativo. Porque a veces tenemos lectores que son cuantitativos de hueso colorado, que no les cabe en la cabeza que exista un paradigma cualitativo, y viceversa. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengamos eso en mente, porque son parte de los errorcillos que nos van pasando cuando vamos trabajando sobre la tesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Doctor, una pregunta. Pues la doctora nos explicaba que, por decir algo, la metodología de investigación es muy recomendable para comenzar en este caso con el proceso de maestría. Yo quisiera saber cuáles son la mayoría, o más bien cuál es el método más adecuado para realizar esa tesis, debido a que, pues obviamente un grupo investigador tiene un interés. En mi caso yo he aplicado la metodología de investigación y no es fácil, realmente es muy complicado, muy difícil, pero también incide mucho en cómo mi asesor me acompaña en ese proceso, y si de pronto él tiene ese tipo de experiencia, ese tipo de metodología que yo voy a elegir. Entonces mi pregunta va más hacia, bueno, ¿cuál es la más recomendable o cuál es, digamos, la más común en este tipo de tesis? ¿Qué proyecto escogiste? Pues yo estoy con la parte de estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. En estilos de aprendizaje puedes trabajar tanto posturas cualitativas como posturas cuantitativas.
Puedes encontrar en la literatura, vas a encontrar artículos de todo. Lo que no creo que encuentres es investigación-acción. Lo que la doctora les dijo, tú te vas a tener que hacer la tesis prácticamente en 2 semestres. Aunque tengamos 3 cursos, el tercer curso, PIA 3, lo único que vas a hacer son las conclusiones. Pero lo fuerte del trabajo es en 1 año. Investigación-acción te pide 2 años. ¿Quieres tardarte 2 años en hacer tu tesis? Métete a investigación-acción. No te puedes dar el lujo de tardarte 2 años, olvídate de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque el ciclo de la investigación-acción son 4 fases cíclicas y cada ciclo al menos dura 1 semestre. De tal suerte que para terminar el 4º ciclo estás hablando de 4 semestres, pero usted nada más tiene 3 semestres para hacer la tesis, prácticamente 2 semestres para hacer los 4 capítulos principales. Mi recomendación, olvídese de la investigación-acción. Dentro de los estudios cualitativos, la doctora mencionó varios también. Mencionó, por ejemplo, historias de vida o etnografía. Para yo hacer un estudio etnográfico decente, por lo menos tengo que tardarme 2 años. En lo que voy y convivo con una comunidad, entiendo la comunidad, me empapo de su cultura, de todo lo que comen, de todo lo que hacen, de todas sus prácticas, de todas sus tradiciones, de todas sus tendencias, de todos los patrones culturales que se conviven. Para poderlos entender, por lo menos, yo debo de vivir con ellos 1 año. Yo debo de estar en una escuela por lo menos 1 año, viendo a los profesores cómo trabajan, viendo a los estudiantes cuando están en el patio, viendo a los estudiantes cuando están en las aulas, viendo a los padres de familia cuando llegan por ellos a la escuela. Entonces yo tengo que estar trabajando 1 año, por lo menos, para hacer un estudio etnográfico decente. Los que te digan que son estudios etnográficos hechos en 1 semestre, o sea, no es de calidad ese trabajo, con la pena. Y los vas a encontrar. Yo he encontrado tesis de otras universidades que dicen que hicieron estudios etnográficos en 3 meses. Pues yo no sé qué habrán encontrado. En 3 meses, pues es como si usted se pone a estudiar algo, entre más tiempo le dedique a ese estudio, ¿no?, más de calidad va a ser su trabajo. Si no, pues va a ser muy superficial. Y claro, se queda en ese nivel de superficialidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. En estilos de aprendizaje, usted va a tener ya una pregunta de investigación prefabricada que usted va a adaptar. Ahí hay ya una metodología establecida. A diferencia de otras universidades, aquí usted no va a venir a estudiar lo que usted quiere. Usted ya escogió un proyecto y de ese proyecto ya vienen las delimitaciones, que es como ponerles en bandeja de plata el camino recorrido, porque lo que muchas veces el estudiante se tarda es, ¿qué va a estudiar? Y entonces pierdes 1 semestre diciéndole al profesor, es que todavía no sé qué voy a estudiar. No, usted no se preocupe, usted ya aquí ya sabe lo que va a estudiar. Ya tiene las referencias bibliográficas que va a leer. Ya tiene la metodología ya en bandeja de plata, para que solamente la siga. Y el día de mañana que usted quiere investigar algo propio, ya tiene armas para hacerlo. Elementos que le van a permitir incidir sobre otras investigaciones. Nosotros no queremos que ustedes hagan la tesis y se olviden y jamás vuelvan a hacer investigación. No. Queremos sembrar una semillita y que el día de mañana alguno de ustedes quiera, con sus estudios de doctorado, hacer un estudio doctoral implica investigación. O a lo mejor trabajan en algún departamento de investigación o en alguna empresa o en algún instituto o en el mismo Ministerio de Educación que les pidan hacer investigación, ya van a saber cómo hacer investigación, porque ya tuvieron esta experiencia. Entonces, es relevante que hablemos de metodología y es relevante que tengamos cuidado a la hora de seleccionar el tipo de metodología. Historias de vida. Vean ustedes los estudios que hay sobre historias de vida. Es agarrar una persona, tomar una persona y hacer un estudio longitudinal. Para hacer una historia de vida, yo puedo vivir 10 años con una persona para poder entender cómo vivió lo que vivió, cómo lo vivió, etcétera, etcétera. Esos son estudios. Claro, yo como investigador no me puedo dar el lujo de hacer puras historias de vida, porque si no, voy a tener 3 papers en 30 años. Pues no. Entonces hago más cosas más pequeñas. Como decía Juan Manuel Fernández en un principio, hay que delimitar, ¿no? Poner nuestros boundaries, nuestras fronteras, de dónde a dónde yo voy a investigar y
ser humildes, porque uno dice, yo investigué tal cosa y descubrí tal otra. Espérame. O sea, hay que ser humildes. Entonces, parece ser, de acuerdo con la evidencia encontrada, que encontramos esto, ¿no? Parece ser. Sí. ¿Por qué? Porque cuando los positivistas te dicen, encontramos esto. Pues sí, pero eso ellos dicen que lo puedes generalizar. Tú te vas a otro contexto, al sur de Colombia, y resulta que no es cierto. Así no pasa. Es como cuando en la psicología cognitiva querían determinar qué es lo que influye en una persona su inteligencia. ¿Su genética o su ambiente? Tú te puedes encontrar 100 papers que te digan, que te fundamentan que es la genética la que determina tu inteligencia. Pero también te puedes encontrar 100 papers que determinan que es el ambiente quien determina qué tan inteligente eres. ¿Quién le hago caso? Porque yo hago un análisis exhaustivo de la metodología y está impecable. Y los resultados contundentes. Pero me voy al otro lado, la metodología es impecable y los resultados son contundentes. O sea, ¿a quién le hago caso? Pues usted no se case con nadie. Usted sea abierto. Porque también es cierto que nosotros tenemos muchos filtros mentales que nos impiden avanzar. Es que yo en carrera, en pregrado, me enseñaron que la investigación era así. Esa es una forma. Hay muchas formas de hacer investigación. No se case con ninguna. Vea, analice y diversifíquese. Muchas maneras de hacer investigación. Y hay muchas formas, muchos tipos, sea que sea cualitativo y sea que sea cuantitativo. Lo que son cuantitativos, los que son cualitativos o que se van por lo cualitativo es porque le tienen miedo a la estadística. No le tengan miedo a la estadística. Hay muchos libros, ahora te metes a YouTube, tutorial para una correlación y te dicen, te explican lo más divino que hay ahora, que hace 10 años eso no existía. Pero ahora, ¿quieres hacer una correlación? ¿Quieres hacer un estudio experimental? ¿Quieres hacer un estudio cuasi experimental? ¿Quieres hacer un estudio ex post facto? Te lo explican, bien sencillos, con manzanita, ¿no? Súper sencillo. Y ahora tenemos Excel para poder sacar cuando yo hice la tesis de licenciatura, yo soy licenciado en educación básica, yo hice todo el planteamiento estadístico, hice una TD Student, un grupo experimental, un grupo control, lo hice a mano, las fórmulas estadísticas para sacar la TD Student. Y me acuerdo, y tengo la tesis ahí con todo a mano, porque no se podía hacer en un computador como ahora. Ahora no, te saca la tabla, te saca la gráfica, te saca súper padre, súper rápido, súper eficiente. Eso no se podía hacer. Entonces, la investigación ahora, más que nunca, más fácil, en muchos sentidos. Pero bueno, vamos a continuar, ya finalizamos la última parte que tiene que ver, ok, ya hicieron el planteamiento del problema, la revisión de literatura, ya escogieron la metodología, ya aplicaron instrumentos, ya tienen el material, que sigue. Con la doctora Viviana nos va a explicar hacia dónde vamos y cómo vamos a cerrar la tesis. Yo creo que ya están agobiados con todo lo que les hemos dicho, ya los hemos complejizado de la mejor manera. Pero pues realmente quienes estamos abarcando el mundo de la investigación es realmente dejarnos cautivar. Y algo que dijo ahorita el doctor Lozano hace ya bastante ratico es que nosotros tenemos que hacer un tema de investigación que realmente nos cautive y que nos motive. De ahí depende el éxito de nuestras investigaciones porque realmente vamos a potencializarlas. Realmente nos va a generar a nosotros una necesidad de conocer e investigar. Ustedes han seleccionado unos trabajos unos proyectos de investigación en los cuales ya casi todo está delimitado, incluso la misma metodología. Yo le coloco incluso unas matices dentro de esa metodología. El titular sugiere cuál es la mejor ruta de acuerdo a su enfoque o su proyecto, cuál es la mejor ruta a realizar. Hay muchas investigaciones que ustedes han seleccionado que quizás sean de enfoque cuantitativo. Y lo cuantitativo a mí necesariamente me va a llevar a lo que sean unos planteamientos estadísticos.
a lo que sean unos, espérame que esto se bloqueó, a lo que son los planteamientos estadísticos, que me va a tener a mí que sacar porcentajes, que yo voy a tener que delimitar a su vez a través de cómo recopilar la información, cómo analizar la información, y ahí ya es donde yo me debo centrar. Incluso cuando yo hago un enfoque metodológico en la investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo, dependen también los instrumentos de recolección de datos que yo voy a diseñar. Dentro de esos trabajos de investigación que yo voy a realizar, si es un enfoque cualitativo, yo tendré que hacer esos instrumentos, tendrá que ser la entrevista, ¿cierto? Tendrá que ser la observación y tendré que utilizar unas rejillas de observación. Si es un enfoque cuantitativo, yo voy a tener que utilizar la encuesta con preguntas cerradas en lo posible, porque yo también puedo utilizar encuestas o cuestionarios con enfoques cualitativos, siempre y cuando yo dejo al hablante, es decir, la opción de que el otro me responda y no lo tengo esquematizado. Desde ahí también depende del enfoque que ustedes decidan cuáles son los instrumentos que van a aplicar. Una vez ustedes aplican esos instrumentos, viene una fase muy bonita que es el análisis de esa información. ¿Cómo la voy a concretizar? ¿Cómo voy a colocar esa objetividad para que esos planteamientos, independientemente que sean enfoques cualitativos, sean objetivos? Es decir, que yo trazo una ruta. Muy sencilla. En los enfoques cuantitativos yo me voy por variables y subvariables que me van a mí a ayudar a esquematizar poco a poco, a recopilar porcentaje de personas, género, ¿sí?, de población, en este caso, de los participantes o agentes de investigación como son conocidos en el enfoque cuantitativo, pero también me va a permitir a mí dar unos análisis muy puntuales de la información de una manera estadística. Y por eso era lo que decía el doctor Lozano, que ahí los planteamientos básicamente se basan y no debemos tenerle miedo a lo que es lo estadístico. También hay unos sistemas de información en los cuales a mí me permite incluir para hacer esos análisis, pero que yo tengo que parametrizar, ¿sí? Como puede ser el SPSS, como unos paquetes estadísticos o demás, que también puedo utilizar en enfoques cualitativos, en instrumentos metodológicos cualitativos, porque yo soy el que decido lo que voy a conocer, pero con una ruta lógica, sistémica, organizada. ¿Qué quiere decir esto lógico, sistémico, organizado? Es que si yo quiero evidenciar el comportamiento del ser humano, de los niños de 1 a 5 años, pues no voy a hacer ni siquiera entrevistas a niños de 10 años, ni hacer una observación a niños de 10 años, porque yo quiero ver es un enfoque muy puntual, ¿cierto? Y es lo que yo digo, entonces empiezo a sacar la información, qué es lo que quiero conocer, y va de la mano con el objetivo de nuestras investigaciones, y va de la mano con la pregunta de investigación. Entonces tienen que tenerlo muy claro en el momento que van a sacar esas variables, en los enfoques cuantitativos. Los enfoques cualitativos son categorías o subcategorías, que es el común denominador de lo que sucede y me permite a mí también hacer una descripción, un análisis contextual, y eso me permite a mí analizar las realidades de los contextos y ponerlas en común. ¿Qué sucede? Hace un momento también el doctor Lozano nos decía, no es decir 1 más 1 es igual a 2, como en lo cuantitativo, que es exacto. Es exacto porque eso es lo que está dando, lo que nos entregan los resultados. En lo cualitativo no. Lo cualitativo me permite a mí demostrar o evidenciar qué está sucediendo en un contexto, en una realidad determinada, con unas acciones determinadas. ¿Cuál es el comportamiento de las personas? Pero depende de lo que yo he seleccionado para investigar. A partir de allí, una vez nosotros tenemos todo ese análisis de información y que vamos a ir cruzando, porque yo puedo ir cruzando también información, puedo ir correlacionando, es decir, si yo he preguntado el género, en este caso, los niños tienen mayor empatía con el juego en la arena, un ejemplo.
o las niñas. Yo tengo que ir clasificando y tengo que ir identificando qué es lo que quiénes son esos participantes, quiénes son los que tienen mayor empatía o no. Y tengo que ir aterrizándolo a las realidades. Más allá de eso, cada una de las acciones que yo pongo y objetivizo es no lo que, claro, el doctor Lozano también nos decía hace un momento algo muy importante. La investigación cualitativa nace de una subjetividad, pero toda investigación es subjetiva, en principio, porque nace de un interés de lo que se quiere conocer. O sea, es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces desde ahí ya es subjetivo, pero yo tengo que analizar cuando hago el planteamiento problemático realmente cuál es la necesidad, y ahí ya se vuelve objetivo, porque muchas veces lo que yo quiero conocer no es lo que se necesita. También tenemos que pensarlo, ¿cierto? Cuando yo ya hago toda esa ruta lógica y me siento a analizar, a coger todo, a transcribir la información, a sacar la información estadística, los gráficos, es lo que a mí me permite conocer e identificar esos hallazgos. ¿Qué encontré? ¿Qué encontré? A nivel cuantitativo, a través de un enfoque estadístico, ¿cierto? Y que voy recopilando a través de esas variables. Y a nivel cualitativo, a través de unas categorías. ¿Qué encontré? ¿Qué hay? ¿Qué evidencio? ¿Qué resalto? ¿Qué hace diferente lo uno a lo otro? Ahí es el enriquecimiento de la investigación, esos hallazgos. ¿Hay generación de conocimiento? Está en discordia, porque para nosotros hay generación de realidades. Yo soy más cualitativa, mis enfoques y mis estudios metodológicos son más cualitativos, e incluso yo también puedo hacer estudios mixtos, que puedo coger tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y lo cruzo. Lo puedo hacer, y lo puedo describir, y lo puedo evidenciar, y lo puedo sustentar. Y en el análisis de la información es lo que hacemos, sustentar, fundamentar, resaltar esos hallazgos que nosotros identificamos. Una vez nosotros identificamos esos hallazgos, lo que hacemos es concluirlos. Y de igual manera, cuando se hace la conclusión y cuando se hace ese análisis de información, yo tengo que poner en claro cuál es el deber ser teórico, y por eso es muy importante la teoría. ¿Qué me dice a mí la teoría? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que yo encuentro de lo que se evidencia? Y ahí yo empiezo a generar ya las ideas y las descripciones de esas realidades, esas conclusiones que me permiten a mí describir y volver a escribir sobre el tema. Y ahí son los aportes que yo realizo como investigador. A partir de esos hallazgos me permito identificar sobre el tema, no de una manera muy expuesta, muy extensa, de una manera breve. Es repensar lo que yo tomé en la teoría y aterrizarlo ahorita. Además de eso, de identificar el tema, debo ir parafraseando. Es decir, vuelvo a coger todos los elementos de mi investigación, desde la teoría, de lo que es el deber ser, de lo que me compartieron y me dijeron los teóricos, o lo que yo, las evidencias, los otros hallazgos, porque también hay otras investigaciones que nosotros hacemos uso, y lo aterrizo a lo que es la realidad. Y puede ser que sea símil, o sea, igual, como puede ser completamente distinto. Resumo de igual manera cuáles son esos puntos más importantes, lo que realmente diferencia, los hallazgos más relevantes que me aportan a mí en el conocimiento. Explico cuáles son esos hallazgos y por qué son importantes. ¿Por qué son importantes? No puedo decir y no me puedo inventar las cosas. Muchas veces creen los estudiantes que nosotros, los titulares o los tutores de acompañamiento, no nos damos cuenta cuando vemos que han construido y no han aplicado instrumentos, sino que se han inventado las investigaciones. Porque no hay coherencia desde el primer
planteamiento del problema con toda la ruta lógica de la investigación. Y cuando hay afirmaciones que realiza el investigador que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha preguntado en los instrumentos de recolección de datos que ha utilizado. Entonces no caigan tampoco en ese error, porque ha sucedido, nos ha sucedido. Por las limitaciones en el tiempo, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien, de una manera exitosa. Y cada vez que yo vaya a resaltar, debo cerrar, ¿sí? Debo ir cerrando, debo realmente concluir, cerrar. Si es apropiado, debo animar, y cuando ustedes escriban una tesis y cuando escriban su artículo, en este caso deben animar a que el lector se motive y que sea él el que genere las ideas de esos hallazgos, que cuando ustedes se van dando cuenta y de acuerdo a lo que ustedes van describiendo y concluyendo, las ideas él mismo también se confronta. Yo pensé que los hallazgos iban a hacer esto, si realmente la realidad es contraria. También hay unas ideas para que ustedes concluyan de una manera exitosa, y es que deben hacer una síntesis, resumir, muy parecida a una introducción, ¿sí? Deben sintetizar, deben cerrar de una manera lógica, es decir, que tienen múltiples ideas, pero ustedes han concretizado a través de ese análisis de la información. Vuelvo y resalto, los hallazgos, lo más importante, lo más relevante, a lo que yo realmente se debe generar respuesta, no temas futuros después para argumentar, porque eso ya después de las conclusiones lo que yo hago es generación de propuestas a nuevas investigaciones. Pero tú tienes que concluir y llegar al objetivo que te has propuesto en tu investigación. De igual manera, podemos formular nuevas preguntas, pero no para que yo las responda en ese momento, sino para invitar a otros a que respondan, abrir el camino a nuevas investigaciones, o a que yo responda en el futuro, porque también lo puedo hacer si me anima y si me motiva y si me incentiva tanto esa investigación. Lo que yo hago es animarme a mí mismo para continuar con nuevos caminos. O que yo vi que mi investigación debía haber investigado sobre el joven y no el niño, entonces yo continúo una trazabilidad a partir de allí. Un secreto, y es el punto número 6, que me va a saltar en ese momento el 5, y es que haz que tu investigación se fusione. ¿Y qué es fusionar? Es cuando uno está el motor de un carro no funciona si no están los piñones o si no está la correa de repartición. O cuando uno construye un edificio, uno tiene que colocar muy bien los cimientos y después lo va decorando. Va colocando las paredes, primero de concreto o el ladrillo, y después ya le voy dando las matices, pero tiene que estar todo armónico. Armónico, lógico, aterrizado. Debe relacionarse desde la teoría, desde la introducción, desde lo que yo quería investigar hasta esos hallazgos o esos puntos relevantes que yo voy a resaltar. Debe sugerir, a su vez, que el lector pueda tener la posibilidad de generar una recomendación. Yo le estoy diciendo, mire, si usted a futuro quiere investigar sobre esto, yo le recomiendo que vaya por este camino porque mis hallazgos fueron estos, pero de una manera muy discursivamente, muy bien conceptualizada. Si usted quiere y considera, porque es autonómico, o sea, es de mi autonomía, puedo utilizar citas en las conclusiones. Si yo lo considero,
pero no es que sea que tienen que utilizar citas. Y eso lo hago es porque estoy coincidiendo o estoy también debatiendo con los hallazgos y con lo que otros han propuesto. Y ahí es cuando yo, a través, tampoco puedo generalizar, pero puedo decir, con estas personas, con este grupo, con este contexto, sucede esto y no sucede lo que X persona decía que iba a suceder. Ahí ustedes lo pueden hacer, resaltar. Deben que evitar, o sea, ¿qué deben evitar hacer en esas conclusiones? Deben evitar escribir en resumen, en conclusión, bajo este aspecto. Deben evitar utilizar esos conectores. Los hallazgos identificados a través del análisis de la información evidencian que el grupo de personas, de los participantes, es esto. Porque ustedes tienen que dejar las puertas abiertas, lo dijo el doctor Lozano, no puedo generalizarlo, no puedo generalizar. No esperen tampoco hasta la conclusión para afirmar su tesis. Ustedes a través de lo que hicieron fue lo que ustedes encontraron. Y lo afirmo porque ustedes los encontraron, sus hallazgos se lo evidenciaron. Y tienen que afirmarlo en su tesis. Y volvemos a repetir, pero no lo deben generalizar. Dejar fuera nueva información, una nueva idea, nuevos subtemas. Deja fuera nueva información, una nueva idea, nuevos subtemas, nuevas evidencias. Ustedes tienen que centrarse en lo que ustedes decidieron investigar. Y cuando analicen la información, es centrarse en esa información, no en otra, porque se van a liar. Se van a liar y la tesis nunca la van a terminar. Si ustedes van por otros caminos, nunca la van a terminar. Ah, es que ahora se me ocurrió que yo quería saber de... Ya no lo hizo, ya no va a tener tiempo de hacerlo. Hágalo después con una nueva investigación. Céntrese en su tema de investigación y concluyan ese tema de investigación. Hay otra que dice, evita cambiar el tono de tu investigación. El tono de tu investigación debe ser consistente, debe ser continuo. Otro punto muy importante es que no te disculpes. Fue lo que encontraste. Fueron los hallazgos. Y es muy importante la privacidad de la información cuando analiza. La revelación de fotografías cuando son menores, porque hay un código del derecho, de los derechos de los niños y de los derechos humanos. No expongas fuentes o participantes si no tienes un aval y un respaldo de estas personas. Ha sucedido que textualmente colocan nombres en las tesis de los participantes. Es que Juanita Martínez dijo tal cosa y la estás exponiendo. Ustedes tienen que generar unos códigos internos para esas personas, para esos participantes, para esas entrevistas. Entrevista 1, E1. Cuestionario 2, C2. C2, P3. Cuestionario 2, pregunta 3. No revelen las personas. ¿A ustedes no les gustaría aparecer en una tesis donde si usted ha dado un concepto, una apreciación, porque pues en una entrevista es lo que yo concibo también, cuál es la realidad que usted considera y estás exponiendo a que esa persona en el futuro quizás, si su afirmación fue negativa, pueda tener implicaciones dentro de su contexto personal o profesional o laboral? Y con los niños de igual manera. No los expongan a realidades que ellos no tienen por qué vivir. Debo de igual manera ya, cuando hago una conclusión, repaso el trabajo, repaso lo que hice, me centro en el tema de investigación y los hallazgos,
Elimino esa nueva información que no puedo dar respuesta, pero que me puede abrir nuevos caminos. Llamo a la acción, es decir, que invito a que otros también realicen. Relaciono la teoría, vuelvo y digo, lo que es la teoría, esos ejes teóricos con el deber ser, con el hacer y con lo que ustedes encontraron. Propongo, esto sí es muy importante, yo propongo. La propuesta en las conclusiones es muy importante. Yo hago propongo, recomiendo, y algo que es muy bonito es que hago una oración que nadie olvide, pero que sea mía, así como por el padre Rafael García Herreros nos enseñó que nadie se quede sin servir, eso quedó para él para toda la vida. O en tus manos dejamos este día que ya pasó y la noche que llega, genera recordación, y para usted va a generar una recordación y tiene que ser una oración memorable. Son recomendaciones pues que internamente les doy. Deben de igual manera resumir de manera puntual, se los había dicho, principalmente esos hallazgos y generar nuevas ideas. Deben tener una flexibilidad en cuanto a la argumentación que hay que presentar, ya que también nos genera pensar en el futuro. Las investigaciones no son estáticas, nunca son estáticas, siempre deben abrir la puerta a una nueva. Debes pensar a partir de allí y dejar en el tintero para nuevos investigadores qué nuevas propuestas o qué nuevas acciones hay que seguir, qué nuevas ideas le dejas a aquellas personas de sus otros proyectos de investigación que vienen de sus compañeros quizás, o de las personas que acceden. Siempre dejen nuevas ideas, tanto para ustedes como para los que vienen detrás de ustedes, porque estoy completamente segura que cada una de sus investigaciones va a ser completamente exitosas y va a abrir la puerta para cada uno de sus contextos desde que las socialice y las comunique. Y creo que uno de los planteamientos más importantes que se ha jugado en este momento, jugado en el buen sentido de la palabra, a publicar, es para que el mundo conozca lo que cada uno de ustedes ha realizado. Y ahí viene el artículo que ustedes tienen que realizar. Una vez concluyan, presentan de una manera en un artículo, que es con lo que ustedes finalmente dan cuenta al mundo de lo que hicieron. Y no se queda solamente en una disertación que solo 3, 4 personas o 5 con su tutor y su titular acompañaron un proceso. Y los invitamos posteriormente a que hagan esas publicaciones, ya sean personales o sí, ya saben que tenemos que publicar a través de unas revistas que se les sugiere para que lo realicen. Ya con esto nosotros concluimos. Realmente no se agobien, ¿es complejo? Sí, es complejo, pero la investigación también es bonita siempre y cuando dependa de nosotros. ¿Preguntas de esta última parte? El valor que se le da a una maestría en educación, y cuando, digamos, se hace tanto énfasis en las publicaciones que me parecen muy importantes, pero yo creo que en un educador lo más importante que debería hacer es el mundo que tiene al frente suyo. O sea, ¿de qué nos sirve llenar esto de publicaciones si la realidad es otra? Si hay un mundo hipotético y un mundo real. Yo en lo poco que llevo en educación me he dado cuenta de que, y también lo vi en un audio, lo escuché en un audio cuando nos hicieron la introducción a la maestría, donde nos hablaban de esa investigación educativa que era de papel, que era ya que el investigador no se sumergía en ese mundo.
A mí sí me parece importante de que nosotros reflexionemos a que lo que nosotros hagamos tenga un impacto en ese mundo que tenemos a diario, que tenemos 35, 40 mundos al frente nuestro. Hay muchos magísteres en educación, doctores, que definitivamente se quedan en eso, en papel. Nosotros cuando cambiamos una vida, cuando lo que hacemos repercute en los niños que a diario pasan por nuestras manos, ahí tiene significado. O si no, puede estar la publicación muy bonita, todo muy bonito, pero si no hay significado ahí, yo creo que el tiempo se perdió. Una cosa no quita la otra, desde mi punto de vista. Es decir, no se preocupen por hacer el artículo y descuiden lo demás. No, esa no es la idea. Es atender todo como se ha tenido en cuenta siempre, pero además vamos a hacer un artículo, ¿verdad? Un detalle que ninguno de los profesores que presentó les dijo, y que a lo mejor su tutor les va a decir probablemente de manera tardía, es: la tesis se redacta, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 se redacta en futuro, y hasta que ustedes llegan al capítulo 4, entonces se redacta en pasado. ¿Ok? Entonces, que no se les olvide que cuando escriban, por ejemplo, en metodología, voy a entrevistar, voy a ir a no sé dónde, voy a trabajar con quién sabe quién, cuando ya terminen y hagan el trabajo de campo, entonces fuimos, hicimos, trabajamos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque nadie se los dice, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna otra participación? Cuando ustedes salen de PIA 2, han terminado el capítulo de análisis, o sea, hay un tiempo donde ustedes van a estar cruzando lo que es la metodología de la investigación, la aplicación de los instrumentos y el análisis. Eso es, mejor dicho, es un tiempo récord que ustedes tienen que manejar, porque tienen que ahí aplicar y analizar casi al tiempo, inmediato. Cuando salen de PIA 2, pueden realmente revisar lo que han analizado. Tienen ese tiempo para revisar el análisis y a su vez para generar las conclusiones, para ir concluyendo, que es lo que realizan en PIA 3, en el proyecto de investigación 3. Concluyen y hacen el artículo. Entonces, para que se centren también en esos instrumentos. Ahorita mismo los alumnos que están en PIA 3, la próxima semana tienen que entregar el capítulo de conclusiones, porque es durante las primeras 3 semanas de iniciado el semestre. Estamos terminando semana 2, la próxima semana iniciamos semana 3, y en semana 3 es un pedacito, son 2 páginas las que hay que redactar, el capítulo 5. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por la desmañanada en un sábado, pero estamos confiados de que se llevan pues algunas ideas que les van a ayudar bastante para la elaboración de su tesis. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.